Hubo reacciones interesantes de todo tipo de plataformas, por cierto, sobre la cobertura del desfile la semana pasada. Lo detectamos aquí, Alex y yo, pero otros también lo hicieron. El gobierno estadounidense claramente intentaba reducir la cobertura del desfile, como si reducirla fuera a marcar alguna diferencia. En primer lugar, en cuanto a la cobertura de la que hablas, veo que, como has dicho, Estados Unidos la está suavizando. Además, veo que ya no se escuchan tanto las afirmaciones de que todas las tecnologías que tiene China son copiadas de Occidente. Ya no oigo eso tan a menudo. Eso ya no es sostenible, dado que China posee todo tipo de tecnologías que Occidente no tiene. Ahora estamos entrando en una situación alternativa, en la que los chinos, como puedes ver, son personas increíblemente inteligentes, que evidentemente tienen la intención de conquistar el mundo. Y están trabajando de manera endiablada en todo tipo de nuevas tecnologías en las que debemos ponernos al día. Así que prepárate. La próxima narrativa ya se está gestando y va a ser aún más fea que la anterior. Y además, sigo pensando que Occidente no capta realmente el mensaje, porque si miras el desfile, hacia el final aparecieron las palomas de la paz. Creo que había unas 50.000 volando y luego algunos globos de colores. Ahora, el mensaje de China es, sí, tenemos armas poderosas, pero amamos la paz. Seguimos queriendo preservar la paz. Ya sabes, esa es la prioridad. Cuando ves las repeticiones de las distintas imágenes, simplemente no veo que se destaque esa parte. Siempre ahora en estar expuesto y por supuesto fue realmente hermoso, perfecto. Es una satisfacción incluso que paseo generado por IA. Así que es repetición de nail dependendo esa parte. Vi una referencia a ello enterrada en un artículo en los medios de comunicación aquí. Pero lo interesante fue que consiguió ser sarcástico al respecto. Sugería que las palomas habían sido entrenadas de alguna manera o adoctrinadas. Quiero decir, de verdad, no me lo estoy inventando. Consiguió convertir ese acto tan suave y, como has dicho, pacífico en algo siniestro. Esto fue justo al principio de todo el desfile. Ya sabes, habría que decir que una demostración de fuerza no es sorprendente, dado primero lo que se estaba celebrando, que era una victoria militar. Nunca lo olvidemos. Eso es una cosa. Y en segundo lugar, dada la fuerza que se ha desplegado actualmente contra China. Quiero decir que China quiera destacar tanto a su ejército por lo que ha logrado en el pasado como por lo que podría tener que hacer en el futuro no es sorprendente. No significa que China esté buscando una pelea. Significa que China está diciendo, si queréis pelear con nosotros, bueno, aquí estamos. No vamos a desaparecer. Es un mensaje bastante claro, pero China nunca ha provocado conflictos. Teniendo en cuenta de lo que vamos a hablar hoy en el programa, sobre ataques a Qatar, ataques a los hutíes, ataques a todo, la forma en que la gente sigue hablando de China, que no ha estado en guerra con nadie durante décadas, como si fuera una amenaza potencial, es realmente sorprendente, la verdad. Las palomas son de Pekín y de la zona y los participantes son residentes y voluntarios. Hay un club de palomas en Pekín, así que la gente presta sus palomas durante un día o así. Después, las palomas simplemente vuelven a sus dueños. Ni un solo artículo que haya visto, incluido el que acabo de mencionar. El artículo que mencioné desde luego no decía nada parecido, lo cual, por supuesto, arroja aún más misterio sobre el asunto. Sí, esos dueños de palomas están muy orgullosos de tener un certificado, ya sabes, de que sus palomas participaron en esto y aquello. Y al parecer es algo bastante habitual que hacen cuando hay fiestas nacionales. Ya sabes, China siempre quiere proyectar esa imagen de paz, así que usan mucho las palomas. Y estos dueños de palomas están bastante familiarizados con el proceso.
En fin, la BBC es interesante como siempre. Ahora, cuando dijiste que están diciendo que China es una amenaza, es como que ni siquiera saben cómo plantearlo, porque dicen que China es una amenaza al mismo tiempo que dicen, oh, China no ha sido probada en un campo de batalla real, lo que significa que China tiene que ser pacífica, ¿no? ¿Quieres probar esas armas? You put your finger on it. Has dado en el clavo. Quieren tenerlo todo a la vez. Quieren decir al mismo tiempo que China es agresiva y peligrosa, y a la vez quieren decir que el ejército chino no es algo que deba tomarse en serio porque nunca ha sido probado en combate. La incoherencia entre ambas cosas parece que nunca se les ocurre. Es parte de la forma en que funciona hoy en día el panorama mediático en Occidente. Antes, dentro de mi memoria como adulto, podías encontrar artículos en los medios occidentales, ciertamente en el Reino Unido, que habrían señalado precisamente ese punto que acabas de mencionar. Habría habido un artículo, por ejemplo, en The Guardian, que solía ser un periódico muy diferente, diciendo, ¿de qué estáis hablando? Estáis hablando de un ejército que desfila de maravilla, pero que nunca ha ido realmente a la guerra. ¿Cómo puede ser eso un ejército agresivo en ese caso? Pero nadie dice esto. Ni Mr. Grantwith Instruments. Nobody says this. Nobody ever makes those points. Sigo pensando que Occidente debería dedicar más tiempo a estudiar realmente a China. Creo que falta profundidad, ya sabes, una comprensión real por parte, por ejemplo, de la BBC. La BBC estaba traduciendo un mensaje de Xi Jinping. Lo que Xi Jinping dijo en su discurso fue que el pueblo chino no teme a la violencia y cree en la autodefensa y la autosuficiencia. Ahora bien, la BBC tradujo esto como: de pie en la puerta de Tiananmen, el presidente Xi Jinping dijo que su gran nación ya no temía a nadie. Así suena más agresivo de lo que realmente era el mensaje de Xi Jinping. No creo que lo hagan intencionadamente, simplemente es muy ignorante cuando traducen estas cosas. El idioma es muy sutil, muy matizado, y ellos simplemente introducen su propia idea. Vale, esto debe ser lo que dijo, no temía a nadie. Pero eso no es exactamente lo que dijo Xi Jinping. Bueno, no estoy seguro de estar de acuerdo contigo. Creo que sí puede haber cierto grado de distorsión. Leo lo que dice Putin cada vez que habla, y hace tiempo que me di cuenta de que todas las traducciones de las palabras de Putin que ves en los medios occidentales son incorrectas. Quiero decir, están distorsionadas y manipuladas de alguna manera para dar una impresión muy diferente de lo que realmente ha dicho. Y parece que están empezando a hacer lo mismo con Xi Jinping también. Pero volviendo a tu punto anterior sobre que no conocen China en absoluto, tienes toda la razón. Y qué terrible es eso. Estamos hablando de una civilización que ha hecho tanto. Quiero decir, cuando digo quiero decir eso es, lo siento, eso en realidad, decir que China ha hecho tanto, quiero decir, es una de las mayores civilizaciones. Como he señalado a muchos de mis amigos, China tiene una continuidad en su historia que ninguna otra civilización realmente posee. El pueblo chino ha estado en la misma región. Han tenido un desarrollo continuo desde los primeros periodos de asentamiento que conocemos en su país. Se pueden encontrar inscripciones chinas en vasijas y objetos que tienen milenios de antigüedad. Y se puede ver cómo ya apuntan hacia los caracteres chinos que conocemos hoy en día. Ya tienen una personalidad china distintiva. Le damos la espalda a todo eso. No nos interesa. No nos interesan todas las cosas extraordinarias que han hecho los chinos. Hablas de, como sabes, me interesa la pintura china. Si le nombras un solo pintor chino a un occidental, te miran con cara de no saber de qué hablas. Y eso me resulta absolutamente incomprensible, dado lo importante que es la pintura china y lo accesible que es, por cierto. Quiero decir, la gente que imagina que estamos hablando de algo inaccesible está completamente equivocada. Si tienes toda la razón. Y lo siento, estoy hablando un poco emocionalmente ahora, pero es algo que siento muy profundamente.
Por eso nuestro programa es importante. Realmente creo que cada vez hay más personas en China que reconocen nuestras conversaciones. Y hubo muchos comentarios diciendo, sí, vemos a Alexander todos los fines de semana, etc. Así que hay muchas personas que están muy impresionadas por lo mucho que sabes sobre China y sobre la historia y la cultura chinas, solo para que lo sepas. Thank you. Bueno, gracias. Gracias por eso. Gracias por transmitirlo, si se me permite decirlo. En general, considero que la OCE es un gran éxito, entre otras cosas. Por ejemplo, el propio Putin, primero fue la OCS y luego siguió el desfile. Así que hubo un par de días en los que todos estuvieron ocupados reuniéndose con gente. El propio Putin tuvo al menos 10 reuniones. Se reunió con Lukashenko, Erdogan, Kim Jong-un y, por supuesto, Xi Jinping. Y no está solo. Muchos de los líderes asisten a ambos eventos. Durante el tiempo entre medias, en realidad se relacionan entre ellos, conversan, mantienen reuniones y discusiones. Me parece maravilloso. Creo que es algo estupendo que hayan organizado esto. Tienes toda la razón. Tienes absolutamente razón en esto. Quiero decir, esto es otra cosa de la que me he quejado. Me quejé de ello en un programa que hice en mi propio canal, por cierto, que por varias razones fue especialmente suavizado, no por mí, sino por las personas que gestionan la plataforma. No quiero decir más. Pero dije, ya sabes, India y China se están reconciliando y están encontrando una manera de avanzar y sus líderes se reúnen y están felices de estar juntos. Se podía ver que lo estaban. ¿Y esto es algo malo? Quiero decir, ¿en qué tipo de personas nos hemos convertido? Que dos grandes naciones, y no hay naciones más grandes en el mundo que India y China, están realmente encontrando formas de resolver sus problemas. Esto es algo maravilloso. Y en Occidente estamos molestos y asustados por ello. Donald Trump publica mensajes ridículos sobre cómo hemos perdido a la India y a Rusia ante una China oscura y profunda. ¿Qué clase de personas somos cuando hablamos de esa manera? Y tienes toda la razón. Y vuelvo a lo que dije en nuestro último programa. Quiero decir, las reuniones estuvieron organizadas de manera excelente. Se podía ver que todo se hizo de forma que todos disfrutaran. Todos estos líderes disfrutaron y estaban contentos de estar allí. Eso se notaba en todas las interacciones, en todo el ambiente. He seguido reuniones y cumbres y he visto muchas de ellas. Rara vez he visto a los líderes tan relajados como ahora. Y gran parte del mérito debe atribuirse personalmente al presidente Xi Jinping. Much of the credit must go personally to President Xi Jinping himself, because, as I said in the program we did last. Porque como dije en el programa que hicimos la semana pasada, él nunca cometió un solo error. Fue absolutamente impecable. Y hubo un momento durante las celebraciones de la victoria en el que se veían llegar a todos los invitados. Y allí estaba él con su esposa. Supongo que es su esposa. Y por cierto, ¿puedo decir también algo? Fue interesante ver a un líder y a su esposa que claramente se sienten muy cercanos y felices de estar juntos, porque eso también es algo que cada vez se ve menos. Pero no entraré en eso porque es un asunto personal. En fin, se podía ver a todos los líderes. Se podía ver cómo Xi Jinping los saludaba uno por uno. Y de nuevo, lo hizo de manera impecable. He visto eso muchas veces. He estado en eventos, especialmente en Grecia, donde eso ha sucedido. Quiero decir, fue impecable. Así que por supuesto fue una oportunidad maravillosa para reunir a líderes de todo el mundo. Todos estaban contentos, todos estaban felices de estar allí. Hicieron una enorme cantidad de negocios entre ellos. Cuando digo negocios, lo digo en el buen sentido. Algunos financieros, otros económicos, otros sobre seguridad. Llegaron a conocerse mejor. Obviamente, estaban contentos de estar allí juntos. Y para eso sirven las cumbres. De eso se trata. Eso es lo que se hace. No, ya sabes, caras largas y gente enfadada. Y ya sabes, maniobrando constantemente e intentando encontrar formas para que una persona se imponga sobre otra. Quiero decir, eso es ridículo.
Sobre el gasoducto Siberia 2, ahora mencionaste que al menos parte de ese gas está llegando a China. Y eso significa que ese gas ya no volverá a Europa. Never, never. I mean, that Nunca, is what we have done to nunca. ourselves. Quiero decir, eso es lo que nos hemos hecho a nosotros mismos. Ahora, leí en algún sitio, creo que probablemente es incorrecto, creo que es demasiado alto, pero leí en algún sitio que el Power of Siberia 2 producirá el 18% de la energía de China. Estoy seguro de que es demasiado alto, pero marcará la diferencia. Quiero decir, aumentará la energía de China, facilitará que China desarrolle su complejo energético. Sabes, es muy importante que es eso, el desarrollo de la IRA, es la ignorancia ese. Y lo importante que es que China esté invirtiendo en todo esto. En Europa, nadie de lo contrario. In Europe, we're doing the opposite. And Russia was going to be the source of gas, which was Rusia iba a ser la fuente de gas que iba a proporcionar energía de combustibles fósiles hasta que resolviéramos la transición ecológica. Dudo que alguna vez logremos resolver adecuadamente la transición ecológica. Soy muy pesimista sobre cómo lo estamos haciendo en Europa. No fabricamos baterías. No hacemos ninguna de las cosas que necesitamos hacer para que eso sea efectivo, ni de lejos a la escala que requerimos. Y por supuesto, ni siquiera tenemos la energía que necesitamos para hacer eso, ni siquiera para hacerlo correctamente. Como europeo, esto me deprime mucho, pero el gobierno chino mira hacia adelante y lo ha conseguido. Es decir, lo han logrado. and they've done it. I mean, they've achieved it. ¿Sabes que Jesse Waters, presentador de Fox, sugirió realmente que el gasoducto siberiano debería ser bombardeado? Yes, I saw that. I saw the program, and again. Sí, lo vi. Vi el programa. Y de nuevo, sabes, a estas alturas voy a decir esto. Me da miedo cuando veo cosas así. Ya no me sorprenden. Ya no me asombran. Porque repito, ese es el tipo de personas en las que nos hemos convertido. Nos hemos convertido en ese tipo de personas. Recuerda lo que te dije sobre cómo, en Occidente, la violencia política y el conflicto forma parte de nuestro ADN. Pues bien, aquí tienes otro ejemplo. No construyes puentes, no construyes oleoductos, no haces esas cosas. Siempre que alguien más lo hace, ya estás hablando de volarlo por los aires, aunque se diga en broma, que por cierto, no lo era. Even if it's said as a joke, which by the way it wasn't. I mean, if you actually listen to the program, it wasn't meant as a joke. Quiero decir, si realmente escuchas el programa, no se dijo como una broma. Incluso si hubiera sido una broma, habría sido absolutamente lo peor que se podría decir. Y el hecho de que se haya dicho, el hecho de que se diga sin ninguna crítica, sin que la gente le increpe y le diga, ¿de qué estás hablando? Lo que estás diciendo es terrorismo, sin rodeos. Nadie dice que no. A nadie le molesta, a nadie le preocupa. Simplemente seguimos hablando así. Y luego nos sorprende que más gente nos dé la espalda. Then we're surprised that more and more of the world is turning its back on us. Siento que cuando dice algo así, es casi como una admisión indirecta de que Estados Unidos está detrás del bombardeo del Nord Stream, porque se lo toma tan a la ligera. Vale, no me gusta este gasoducto, pues lo bombardeo. Eso es prácticamente lo que admitió, ¿no? Sí, absolutamente. Yes, absolutely. By the way, I should just quickly add. Por cierto, debería añadir rápidamente, eso es un acto de terrorismo y un acto de guerra. Quiero decir, si Estados Unidos se dedica a volar oleoductos en países ajenos, entre un país y otro, eso es un acto de guerra contra ellos. An act of war against them. Absolutamente. Sin duda. Ahora bien, hay un informe interesante, sin embargo. Creo que Albert J. Covey estuvo detrás de ese último, lo que llaman la Estrategia de Defensa Nacional. Es un borrador que ahora está en el escritorio de Pete Hexes. Así que no lo vemos, no lo encontré, ya sabes, no es público, pero hay un informe de que algunas personas filtraron algunos de sus puntos principales. Y el título del artículo, esto es de Político, dice, el plan del Pentágono prioriza la patria sobre la amenaza de China. Así que necesitamos traducir eso. Lo que significa es que no creo que nadie crea seriamente que el territorio estadounidense esté bajo algún tipo de amenaza. Pero lo que dice es que deberían replegarse. Probablemente, en este momento,
se dan cuenta de que contener a China se está volviendo cada vez más difícil. Así que están intentando decir que deberíamos replegarnos un poco. ¿Eso es lo que quiero decir? Yeah, I think so. I think so. Creo que sí. Creo que sí. Quiero decir, hace unos 8 meses, cuando Trump se convirtió en presidente y después de algunos de sus primeros comentarios, Alex Christoforou y yo hicimos un programa en The Duran en el que discutimos cómo algunas personas en el equipo de Trump, y el propio Trump en ocasiones, por supuesto, él nunca es coherente, porque tiene una idea un día y luego una idea completamente diferente al día siguiente, pero parecía que pensaban cada vez más en términos de esferas de influencia, en el hecho de que ahora estamos en una situación en la que hay grandes potencias, y China es indiscutiblemente una gran potencia. En ese tipo de situación, lo que Estados Unidos necesita hacer, ante todo, es asegurar su propia esfera de influencia, que es Sudamérica y Norteamérica. Which is South America and North America. And North America, by the way, includes Greenland. Y Norteamérica, por cierto, incluye Groenlandia, solo para dejarlo absolutamente claro. Pero la idea es asegurar su propia esfera de influencia para estar en una posición más fuerte para competir en el futuro contra las otras grandes potencias. Es una idea terrible, para dejarlo ya claro, de nuevo, increíblemente agresiva. Y la paradoja de esto, lo absurdo, es que por supuesto los estadounidenses sí hablan de esferas de influencia. Incluso, se comenta que Trump va a reafirmar el compromiso de Estados Unidos con la doctrina Monroe, e incluso va a renombrarla, sorpresa, sorpresa, la doctrina Trump. Surprise, surprise, the Trump doctrine. China has never been interested at any point in... Pero China nunca ha estado interesada en ningún momento de su historia en las esferas de influencia. Puedo afirmarlo absolutamente porque, como sabes, he leído la historia de China. Esto nunca ha formado parte de la política estatal china en ningún momento. Ha habido países que han estado bajo la influencia cultural de China: Corea, Vietnam, Japón. Ha existido lo que los occidentales llaman el sistema tributario, que básicamente es un sistema de diplomacia y comercio mutuo, y que siempre se malinterpreta de muchas maneras que no voy a perder el tiempo discutiendo en este programa. Pero China nunca, en ningún momento de su historia, ha mostrado interés alguno en las esferas de influencia. Shown any interest in spheres of influence. That idea just doesn't exist there. So, Esa idea simplemente no existe allí. Así que de nuevo, podemos ver el contraste entre la perspectiva china y la estadounidense. Y quiero decir, esto es una idea terrible, porque básicamente significa que Estados Unidos va a empezar de nuevo a saquear, explotar y expoliar América Latina, tal como lo hizo antes de la Segunda Guerra Mundial, e intentará utilizar los recursos de los continentes americanos para fortalecer su propio poder. En última instancia, por supuesto, para hacer frente a China, que no tiene ningún interés en nada de esto, y solo quiere ser, sino el amigo de Estados Unidos, lo cual ahora es cada vez más difícil, al menos su socio en muchas cosas. Eso, supongo, explica lo que están haciendo en Venezuela, ¿no? Definitivamente están intentando, acabo de enterarme, de que China construyó una plataforma petrolífera flotante en Venezuela, así que probablemente eso forma parte del asunto. Pero también, si su objetivo es la doctrina Monroe, entonces sí quieren controlar Sudamérica, y Venezuela tiene una enorme reserva de petróleo, así que sin duda se convierte en un objetivo fácil para Trump. Pero aquí está la cuestión. Es el objetivo principal, y es precisamente por sus recursos. No es algo muy conocido por mucha gente, pero en la Segunda Guerra Mundial, el esfuerzo bélico aliado, el esfuerzo bélico estadounidense-británico, se sostuvo gracias al petróleo venezolano. Fue el petróleo de Venezuela el que básicamente hizo posible. Era el petróleo que utilizaba la maquinaria de guerra estadounidense y aliada. Así que quieren volver a tomar el control de eso. Y, por supuesto, no se permite que Venezuela tenga ningún contacto económico con China. Se supone que no debe desarrollar sus recursos naturales con la ayuda de China. Aquí, de nuevo, el contraste interesante es con Putin.
Es decir, él hablaba de Ucrania. Dijo, miren, nuestro único interés exclusivo en Ucrania es la seguridad. Nuestra preocupación es que Ucrania no nos amenaza, no es un peligro para nosotros. Los contactos comerciales y de negocios que tenga, incluso si llega a unirse a la Unión Europea, lo cual, por cierto, es polémico por otras razones que podríamos tratar. Pero eso es asunto de Ucrania, no es asunto nuestro. Así que se puede ver que los rusos, que siempre son vistos como agresivos, si Ucrania quiere comerciar con Europa en vez de con nosotros, eso es cosa suya, no es asunto nuestro. Los estadounidenses, en cambio, si Venezuela tiene una plataforma petrolera de China, esto es una amenaza. Si China está involucrada en el Canal de Panamá, esto es una amenaza. Todo este tipo de cosas. De nuevo, esto muestra quiénes son los verdaderos desestabilizadores en el mundo actual. Sí, Rusia nunca tuvo problemas con que China comerciara con Ucrania. Ahora se trata principalmente de productos civiles, incluidos drones civiles, de hecho. Y además China es quien está comprando productos agrícolas ucranianos. La URSS es la que no compra, están prohibiendo las importaciones de Ucrania. Así que en realidad es parte de Ucrania. Nunca he visto un solo artículo en los medios rusos que haya planteado esto como un problema. Quiero decir, ya sabes, los rusos son europeos y también comparten gran parte de la mentalidad europea, pero están un poco más alejados de ella. China es completamente diferente. Como he dicho, si Venezuela quiere hacer acuerdos con China, ¿por qué no? Es algo positivo. Si es de interés mutuo para ambos, ¿por qué debería ser un problema para Estados Unidos? Pero creo que el mundo de hoy es diferente al de hace, digamos, más de 20 años, con Irak. No creo que Estados Unidos pueda enfrentarse fácilmente a Venezuela, porque ahora vemos que China, Rusia e incluso Irán están enviando distintos equipos. No sé exactamente qué están enviando, pero todo el mundo cree que están enviando armas a Venezuela. Y hasta los propios vecinos de Venezuela están apoyando a Venezuela de forma encubierta. No creo que Estados Unidos lo tenga fácil si realmente ataca a Venezuela o intenta tomar el control de Venezuela. De hecho, esto demuestra, creo que lo hablamos la semana pasada y ya ha pasado una semana, que Estados Unidos todavía no ha tomado ninguna medida real. Parecen un poco tímidos. ¿No lo crees? Lo son. Son muy, muy tímidos. Y eso me hace pensar que ellos mismos sienten que las cosas no son tan sencillas con Venezuela como imaginan. Hay varias cosas que decir aquí. En primer lugar, no hay ninguna duda de que el mundo ha cambiado radicalmente desde 2002. Quiero decir, Estados Unidos no es tan dominante como lo era entonces. Además, Venezuela no está diplomáticamente aislada como lo estaba Irak. El simple hecho es que la mayoría de los países del mundo, incluidos China y Rusia, no simpatizaban con Saddam Hussein. Y había muy buenas razones para que no les gustara. Así que existe esta diferencia. Venezuela no está diplomáticamente aislada. Tiene muchos amigos en todo el mundo. Y sí, harán todo lo que puedan para ayudar, pero por supuesto, Venezuela está más cerca de Estados Unidos que de China o Rusia, solo por decirlo. Pero tienes toda la razón en otra cosa. Quiero decir, de nuevo, yo nunca he estado en América Latina, pero sé mucho sobre la historia latinoamericana. Por cierto, mi esposa acaba de estar en México. Un ataque estadounidense a Venezuela provocaría una reacción muy fuerte en Sudamérica. La idea de que Estados Unidos puede volver a merodear por Sudamérica, como lo hizo en el siglo XX, y que los sudamericanos simplemente lo aceptarán, es profundamente y catastróficamente errónea. Cualquiera que piense lo contrario no conoce Sudamérica ni su historia en absoluto. Bien, hablemos de Oriente Medio. América simplemente no puede vivir sin una guerra, ¿de acuerdo? Así que
Doha, la capital de Qatar, está siendo bombardeada. No hay otra forma de describirlo. Esto es un ataque a Doha, Qatar. Sabemos quién lo hizo y sabemos quién está detrás. Lo que me sorprende, a estas alturas no debería sorprenderme, pero aún así me impactó, es que Qatar es un mediador, ¿vale? Y acaban de bombardear a un mediador. Esto es lo que Arnold Petra publicó en su cuenta de X y bastantes personas lo citaron. Dijo, esto se está convirtiendo en una jugada característica de Trump. El mismo modus operandi que usó con Irán ahora se emplea contra Hamas, fingiendo que quería entablar una diplomacia como trampa para facilitar el bombardeo, lo que refuerza el precedente. Entablar diplomacia con Estados Unidos ahora es peor que inútil, es fatal. ¿Cuál es tu opinión? Sí, tienes toda la razón. Quiero decir, tengo que decir que me horrorizó cuando me enteré de esto. Lo primero que hay que decir es que un ataque a otro país y a la capital de otro país es un acto de guerra. Esto fue absolutamente un acto de guerra descarado, un acto de agresión descarado, por cierto. Es decir, esa es una línea roja que se ha cruzado. La segunda es que atacar a personas que están involucradas en la diplomacia viola un tabú que ha sido respetado en todas las civilizaciones que se me ocurren a lo largo de la historia humana. Es decir, esto es un abandono total de las restricciones. Es decir, esto es, bueno, voy a decir que es un descenso a la barbarie, y simplemente no puedo ni siquiera asimilarlo. La duplicidad detrás de esto también, exactamente, ¿era Larry Johnson a quien citabas? Exactly, was that Larry Johnson who you were quoting? Somebody who was drawing people. Alguien que estaba atrayendo a la gente, engañándola para que bajara la guardia, reuniéndola para encuentros, pensando que estaban participando en un proceso de paz solo para matarlos. Quiero decir, esto es una abominación. No tengo palabras lo suficientemente fuertes para describir lo que siento al respecto. Además, por cierto, y hay que conocer un poco la cultura árabe aquí, es una humillación enorme para el emir de Qatar, que es un amigo y aliado leal de Estados Unidos y de Occidente. No solo atacan su propia capital, sino que atacan a personas que son sus invitados. En el mundo árabe, esto se toma extremadamente en serio. Y bueno, se podría decir mucho más. También hay asesinato. Añade asesinato a la lista. You could say so much more. There's murder as well. Throw in murder. 6 people killed or 7 people. 6 personas muertas, o 7 según algunos informes. Una de ellas, un catarí, miembro de las fuerzas de seguridad de Qatar. Una persona completamente inocente. Es decir, ni siquiera es miembro de Hamas. Él también es asesinado. Quiero decir, es un asesinato directo de alguien. Es decir, de nuevo, ¿en qué tipo de personas nos hemos convertido? Y Trump publica, hace un par de días, creo que fue el 7 de septiembre, un mensaje muy amenazante en Truth Social, diciendo, ya sabes, hemos ofrecido a Hamas condiciones maravillosas para un alto el fuego y deben aceptarlas. Y si no lo hacen, me enfadaré mucho y se producirán todo tipo de consecuencias. Y luego este ataque se lleva a cabo unos días después y fracasa porque ninguna de las personas a las que intentaron matar fue realmente asesinada. Mataron a personas inocentes, pero no a las personas que realmente intentaban matar. Así que, por supuesto, ¿qué hace él? Sale con un intento balbuceante y ambiguo de distanciarse del asunto. Oh, no tiene nada que ver conmigo. Todo es culpa de Netanyahu. No me lo dijeron, no me informaron. Intentamos avisar a Qatar con antelación. Por supuesto, Qatar dice que eso es absolutamente mentira. Es indignante. No solo es indignante, sino también tan sórdido y carente de dignidad. Quiero decir, si vas a comportarte como un monstruo, al menos sé un monstruo directo, sin tapujos. O sea, fingir que no estás implicado, que esto es algo que se ha hecho sin que tú lo supieras. Y luego, ya sabes, darle a Netanyahu una palmadita en la muñeca y decirle que no va a volver a ocurrir. Bueno, de nuevo, este es el presidente de Estados Unidos liderando su país, y así es como responde. Simplemente, no tengo palabras para expresar con suficiente claridad lo que siento al respecto. Esto es una de las cosas más vergonzosas que he visto jamás. Y tengo que decirlo, hemos decaído moralmente, además de políticamente y legalmente en Occidente, que ahora hacemos estas cosas, y a nadie le sorprende, a nadie le importa, nadie dice nada.
Después de lo que está ocurriendo en Gaza, quizá no deberíamos sorprendernos. After what's going on in Gaza, perhaps we shouldn't be surprised. Bueno, en realidad, Hamás aceptó la propuesta que se presentó. Hamás dijo que sí, y se suponía que iban a finalizarlo. Supongo que esa era la idea. Creo que les tendieron una trampa. Pusieron condiciones que pensaban que Hamás no aceptaría. Por ejemplo, liberar inmediatamente a todos los rehenes, incluidos los cuerpos de los fallecidos, etc. Pensaban que Hamás no lo aceptaría. Hamás lo aceptó. Hamás dijo que sí, y aún así, los bombardearon. Aún así, sí, intentaron asesinar a Hamás. Porque nunca se trató de eso en absoluto. Nunca se trató de intentar acordar un alto el fuego. Se trataba de asesinar a los líderes de Hamás. Quiero decir, de eso se trataba todo al final. Ahora, incluso hay quien dice que Turquía podría ser la siguiente, que Israel, porque sabemos que Estados Unidos les da luz verde para hacer esto. Así que Israel está intentando iniciar la Tercera Guerra Mundial y conseguir que Estados Unidos se implique por completo. ¿Es eso lo que siguen intentando? Llevan intentándolo desde hace tiempo. Bueno, lo han hecho. Están en guerra con todos sus vecinos. Ya han atacado a Irán. Ahora ocupan gran parte de Siria. Lanzan ataques constantes en Líbano. Sabemos lo que están haciendo en los territorios palestinos. Están fuera de control. De nuevo, podría usar un lenguaje mucho más fuerte. La idea de que se enfrenten a Turquía es una locura. Quiero decir, si sabes algo sobre Turquía, es una completa locura. Es un país grande, tiene una tradición marcial. No voy a hablar de la calidad de su ejército, sobre la cual sé muy poco, la verdad. Pero quiero decir, la idea de enfrentarse a Turquía, así como a Irán y a todos los estados árabes, atacar a Qatar de la manera en que lo acaban de hacer, están completamente fuera de control. La gente busca una estrategia detrás de esto, y estoy seguro de que tienen todo tipo de estrategias en Israel, en Jerusalén y Tel Aviv. Tienen todo tipo de planes e ideas, pero todos son justificaciones para una oleada de violencia en la que están participando en todo Oriente Medio, porque sienten que tienen a los estadounidenses detrás y porque están cada vez más enfadados por no poder lograr en Gaza y en otros lugares aquello que se propusieron. Pero desde la perspectiva de Estados Unidos, sigo pensando que toda la idea en Qatar, hay 10,000 soldados estadounidenses. Ni siquiera sabía que había tantos allí. La idea es que a Estados Unidos le gusta decir, vale, nos invitaron para protegerles. Bueno, esta vez, hasta donde yo sé, no se ha hecho nada para intentar proteger a Qatar, ¿verdad? No se ha activado ningún sistema de defensa en absoluto. Entonces, ¿cuál es la justificación para protegerles? Pues precisamente, yo habría dicho que ninguna en absoluto. Si es Israel, entonces está bien. Puedes bombardear a cualquiera. Puedes atacar a quien quieras, ¿verdad? Así que con o sin tropas estadounidenses. Bueno, los israelíes han llegado a un punto en el que básicamente están diciendo que tienen derecho a matar a cualquiera en cualquier lugar. Quiero decir, incluso, me atrevo a decir, hasta el propio emir de Qatar. No estoy diciendo que eso sea lo que tengan intención de hacer, pero su retórica es tal que si decidieran hacerlo, ya nada los detendría. Por cierto, matar a los líderes de otros países también, en su momento solía ser un tabú. Durante la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de un mundo en guerra, en el que teníamos a Hitler por un lado, a Stalin por el otro, hombres que difícilmente se habrían frenado ante las cosas más extraordinarias y terribles. Pero existía entonces el tabú de que los líderes no se mataban entre sí. Y fíjate, todos respetaron eso. Sí, sí.
No hay tabúes, no hay restricciones. Hemos tirado todas las restricciones por la borda. Al parecer, de eso se trata el orden internacional basado en reglas. Hacemos lo que queremos, donde queremos. Ignoramos todas las leyes, tradiciones, normas sociales y civilizacionales, normas humanitarias, las desechamos, siempre que decidamos hacerlo. Porque tenemos el poder, lo hacemos. We choose to do it because we have the power, we do it. Sí, Qatar recientemente, a principios de este año, prometió invertir muchísimo dinero en Estados Unidos y le regaló a Trump un avión de Boeing. No, eso no impide que Estados Unidos haga algo así. Es tan repugnante. En fin, a estas alturas no creo que debamos sorprendernos de nada, incluyendo, por ejemplo, que me parece una locura bombardear Turquía, pero a estas alturas no quiero descartar nada, ¿verdad? No, you cannot. There is, No puedes. Como he dicho, estas personas son incapaces de cualquier cosa ahora. Y cuando digo estas personas no me refiero solo a los israelíes, por cierto. Me refiero a que, el año pasado, tuvimos a Estados Unidos participando en ataques militares en territorio ruso, una potencia nuclear. Es decir, estaban lanzando misiles contra Rusia. Por supuesto, fueron los ucranianos quienes lo hicieron, pero todos sabemos que no podrían haberlo hecho sin la ayuda estadounidense. Y siguen realizando ataques con drones dentro de Rusia. De nuevo, algo que durante toda la Guerra Fría nunca se hizo. Nosotros nunca hicimos eso. Los rusos no realizaron ataques en Estados Unidos. Estados Unidos no realizó ataques en Rusia durante la Guerra de Corea. Los estadounidenses tenían suficiente autocontrol entonces como para no realizar ataques militares en el interior de China. Y tampoco lo hicieron contra China durante la Guerra de Vietnam. Pero hoy, ¿quién puede estar seguro de que si nos viéramos en situaciones similares, cosas así no se harían? if we got into similar situations, things like that would not be done. Sí, hablando de eso, el ejército polaco dijo que derribó algunos drones rusos dentro del espacio aéreo de Polonia. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque Polonia es miembro de la OTAN y parece que sigue estando implicada en la guerra. Yeah, well, it's absolutely part of the war. Quiero decir, es absolutamente parte de la guerra. Y debo decir que he visto los restos de los drones, y no hay ninguna duda de que son drones rusos. Y por cierto, el Ministerio de Defensa ruso ha hecho curiosamente un comentario que básicamente admite que probablemente sean drones rusos. Cuando miras estos restos, hice un programa sobre esto antes en mi canal. Aún no ha salido, pero lo grabé antes de la declaración del Ministerio de Defensa ruso. Los drones en cuestión son un tipo de dron llamado dron Garvala, que no está armado. Drone, which is unarmed. It doesn't carry a warhead. It's a decoy. No lleva una ojiva. Es un señuelo. Es un dron señuelo. Así que los rusos llevaron a cabo un gran ataque con drones y misiles en el oeste de Ucrania. Las defensas aéreas ucranianas están enormemente mermadas. Algunos de los drones señuelo, que no fueron dirigidos contra objetivos ni derribados por los ucranianos, simplemente siguieron volando y cruzaron la frontera hacia Polonia. Los rusos han ofrecido reunirse con los polacos para hablar de esto, y supongo que ofrecerán una compensación. Vale, ahora el presidente polaco es relativamente nuevo, ¿verdad? Yeah. Nawrocki. Sí, Nawrocki, sí, lo es. ¿Notas un pequeño cambio en la política? Me da la impresión de que él, sí hay algo. Primero, hubo un incidente hace quizá un mes. Hubo un concierto y entonces alguien sacó una bandera roja y negra, que es la bandera nacionalista ucraniana, ya sabes, la bandera de Azov, según tengo entendido, y eso enfadó mucho a los polacos. Así que le dijeron a Ucrania, tenéis que prohibir esto y algo. Tengo la sensación de que Nawrocki ya no quiere estar tan implicado en la guerra de Ucrania. Es así. Eso es absolutamente correcto. Es exactamente así. Ahora lo sé, tengo muchos amigos en Polonia. De hecho, es un país que conozco bastante bien. It's a country I know quite well, actually. And the thing to say about Poland is it is a much more complicated. Y lo que hay que decir sobre Polonia es que es una sociedad mucho más compleja e interesante de lo que la gente cree.
Así que la suposición de que todos los polacos odian a los rusos, por ejemplo, es una tergiversación occidental. Quiero decir, muchos polacos sí odian a los rusos, pero no es tan sencillo. Y a nivel personal, los polacos y los rusos, al ser ambos eslavos y tener muchas cosas en común, se entienden y se llevan razonablemente bien. En cualquier caso, Polonia se involucró demasiado en el conflicto ucraniano y empezar a esconderlo y el intentarlo, y sin unaya. About a year plus ago, and the previous Polish government Y el anterior gobierno polaco comenzó a distanciarse de Ucrania, pero luego fue reemplazado por el actual gobierno, liderado por Donald Tusk, quien volvió a comprometer a Polonia en la asistencia a Ucrania. Eso ha provocado una nueva reacción dentro de Polonia, y hubo elecciones y Nawrocki ganó las elecciones. Como nacionalista polaco, que lo es, por cierto, pero como un nacionalista polaco que miraría por los intereses de Polonia y que dejó claro que esos intereses no incluían luchar contra Rusia por Ucrania. Y poco a poco ha empezado. Quiero decir, su elección sí representa un cambio de sentimiento sobre este tema en Polonia. Ahora, el presidente en Polonia es importante. Es un cargo importante. He is an important official. He's not just a ceremonial figure, but power. No es solo una figura ceremonial, pero el poder reside principalmente en el primer ministro, que sigue siendo Donald Tusk, quien adopta una postura más dura. Sin embargo, la popularidad de Tusk está cayendo y se espera que su gobierno caiga pronto. Y quizás podríamos empezar a ver un cambio adicional en Polonia también, si los rusos gestionan este incidente con los drones de manera inteligente, y tal vez ofrecen una compensación y proporcionan explicaciones satisfactorias, que las personas razonables aceptarán, aunque muchos nunca las aceptarán. Quiero decir, siempre habrá gente que dirá, ya sabes, este es Putin, la persona maquiavélica que envía deliberadamente drones sin cabezas explosivas a Polonia por alguna razón completamente desconocida. En fin, si los rusos realmente gestionan esto bien, incluso podría acelerar el proceso de desvinculación de Polonia del conflicto en Ucrania, pero ya veremos. Y además, siempre me he preguntado por el artículo 5 de la OTAN. Así que incluso si, por ejemplo, algún sector radical en Polonia exige, vale, esto es una invasión y pide que la OTAN actúe, no estoy seguro de que la OTAN realmente haga algo. El artículo 5 no dice en realidad que haya que tomar acción militar de inmediato. Solo dice que un ataque contra un miembro es igual a un ataque contra todos los miembros. Pero cuando alguien es atacado, mira el caso de Qatar, por ejemplo, no pasa nada. Así que no significa que todos los miembros van a tomar acción automáticamente, ¿verdad? Eso es absolutamente correcto. El artículo 5 está redactado de manera mucho más flexible de lo que la gente piensa. Y eso fue así porque Estados Unidos, en los años 40, durante las negociaciones sobre el Tratado de Washington, insistió en ello. Es decir, no querían asumir el tipo de compromiso férreo de ir a la guerra en nombre de Gran Bretaña, Francia y los demás estados de la OTAN que muchos en Europa deseaban. Así que tienes razón. El artículo 5, un compromiso férreo de ir a la guerra si un país es atacado. Y tenemos que hablar de Kaja Kallas. Lo sabes, ¿verdad? Dio un discurso en el que básicamente negaba que China y Rusia tuvieran un papel importante en la Segunda Guerra Mundial. Esto es un nuevo mínimo. Vale, sabemos que Occidente no quería reconocer las contribuciones de los soviéticos y que ignoró por completo lo que ocurría en Asia. Ya sabes, el papel de China. Pero ahora ella básicamente está intentando reescribir la historia. Bueno, completamente reescribir la historia. Y dado el papel que algunos estonios desempeñaron, no voy a decir que todo el mundo en Estonia, pero algunos estonios participaron durante la guerra, cuando un número bastante significativo, digámoslo así, se alistó en las SS. Yo habría pensado que este era un tema que ella, como Estonia, querría evitar.
Pero ella dijo esto, y tengo que decir que el Ministerio de Asuntos Exteriores chino respondió como lo hace siempre, de manera muy, muy educada, básicamente. Pero como alguien lo expresó muy bien, fue lo más cerca que han estado nunca de llamar a alguien idiota. Que para ser sincero, Kaja Kallas debería decir, esto es. De nuevo, como europeo, me siento tan avergonzado de que mi continente y mi esfera cultural, por así decirlo, estén representados por una persona así de necia. No solo necia, sino hablar de esa manera. Y tienes toda la razón sobre la reescritura de la historia. En Europa ocurre constantemente, sin cesar. Antes de que te des cuenta, dirán que fue China o Rusia quienes lanzaron la bomba atómica sobre Japón. Absolutamente. Sometimes your brain is that fell true. Don't be surprised if we actually get there. Aishin, creo que está bastante enfadada porque Israel Ras se opone vehementemente y condena enérgicamente estos. Eso es bastante duro. Eso es un lenguaje muy contundente. Estoy de acuerdo. Sí, China está bastante enfadada por esto y también demuestra que es importante para China y Rusia seguir haciendo este tipo de desfiles, ya sabes, recordando la Segunda Guerra Mundial, porque si no lo hacen, toda la historia será reescrita, ya sabes, controlada por la narrativa occidental. Es increíblemente peligroso. Quiero decir, esto es, creo, lo que estábamos discutiendo en el programa de la semana pasada. Y este es uno de los hechos más interesantes que surgieron de los acontecimientos de la última semana, que es esta iniciativa, ya sabes, tanto de Xi Jinping como de Putin, que fueron los dos países que soportaron el peso de la batalla. Absolutamente lo hicieron. Cualquiera que pretenda o argumente que no lo hicieron, es un sinvergüenza o un necio. Y por eso le deben a sus antepasados actuar como guardianes de la memoria de ese sacrificio y de lo que ambas naciones lograron juntas al derrotar al nazismo, el militarismo japonés, el fascismo y todas esas cosas. Y creo que eso es absolutamente correcto. Creo que podemos ver, con cada día que pasa, y con este intento incesante de reescribir la Segunda Guerra Mundial que está teniendo lugar, que es exactamente como has dicho, se está volviendo más importante que nunca. Los chinos y los rusos prevalecerán aquí porque tienen la verdad de su lado. Por su parte, sí. ¿No era el abuelo de Chrystia Freeland un nazi o simpatizante nazi? Creo que sí, pero no conozco toda su historia. Sé que otros miembros de su familia formaron parte del aparato del Partido Comunista en la Unión Soviética. Así que cambiaron de bando y se movieron, se comportaron de una manera profundamente oportunista, lo cual, por cierto, era algo que, por cierto, se encontraba mucho en los partidos comunistas de Europa del Este. China nunca ha tenido ese problema. Sí, sí. Vale, hablemos del Tratado START, que es un tratado de control de armas, de reducción de armas estratégicas nucleares. Es un gran tratado. Creo que es bueno que exista. Puedes dar una breve historia de este tratado y va a expirar el año que viene, ¿verdad? Una historia muy breve. Es decir, el control de armas entre Estados Unidos y la Unión Soviética comenzó a finales de la década de 1960, para ser precisos, en una reunión que los soviéticos y los estadounidenses mantuvieron en Estados Unidos, en un lugar llamado Glassboro, creo, en Nueva Jersey. Y eso dio inicio a toda una serie de negociaciones. Comenzaron con el Tratado de No Proliferación Nuclear, que fue en última instancia una iniciativa estadounidense, apoyada por los soviéticos. Ya había habido varios tratados de prohibición de pruebas nucleares. Luego, en 1962, se firmó el Tratado sobre Misiles Antibalísticos. Y después llegó el primer Tratado de Limitación de Armas Estratégicas, que puso un tope al número de armas nucleares estratégicas que poseían la Unión Soviética y Estados Unidos.
Y esto fue absolutamente la base de lo que se llamó distensión entre los soviéticos y los estadounidenses durante el periodo final de la Guerra Fría. Ese proceso continuó, hubo altibajos, pero nunca se rompió del todo. Así que tuvimos el SALT I y luego el SALT II, que fue firmado por Carter y Brezhnev. Después, Gorbachev y creo, Reagan, firmaron el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, que básicamente eliminó los misiles de un alcance inferior a cierto límite que se usarían en Europa. Y luego llegó el primero de los tratados START, los tratados de reducción de armas estratégicas, que realmente redujeron el número de armas que tenían las superpotencias. Y tened en cuenta que la superpotencia soviética y estadounidense tenían, y aún tienen, más del 90% de todas las armas nucleares del mundo. Luego vino el tratado New START, que se firmó bajo Obama, y redujo aún más los arsenales de misiles nucleares. Así que este fue un tratado muy bueno. Significaba que no teníamos una carrera armamentística descontrolada. Pero lo que empezó a ocurrir, especialmente tras el inicio de la crisis de Ucrania, es que todo el proceso de control de armas por iniciativa de Estados Unidos ha comenzado a desmoronarse. Estados Unidos se retiró del Tratado de Misiles Antibalísticos. Esto ocurrió bajo George W. Bush. This happened under George W. Bush. Then it pulled out of the intermediate nuclear. Luego se retiraron del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio. Y lo hicieron porque querían instalar armas nucleares de alcance medio al alcance de China. Ahora también quieren hacer lo mismo al alcance de Rusia. Y luego, por supuesto, el Tratado START está ahora en crisis porque no ha habido negociaciones para un seguimiento desde que se concluyó durante la administración de Obama. Está previsto que expire en febrero. Los rusos, en varias ocasiones, han indicado que estarían dispuestos a prorrogarlo para permitir más tiempo para las negociaciones. Los estadounidenses han mostrado poco interés en esto, y ahora han intentado complicar todo diciendo que la próxima negociación debe involucrar también a China. Must involve China too. And what they want is to Y lo que quieren es tener al menos tantas, probablemente más, armas nucleares que Rusia y China juntas. Los rusos no aceptarán eso, y por supuesto China tampoco lo hará. Quiero decir, es una propuesta absurda. Así que si no se hace nada de aquí a febrero del año que viene, ese tratado dejará de existir. No habrá ese tratado. Y estaremos en un mundo sin control de armas nucleares. Lo único que quedará será el Tratado de No Proliferación Nuclear, que ya está en una profunda crisis porque Estados Unidos lo violó hace unos meses, en junio, cuando en contra de las disposiciones del tratado, atacó instalaciones nucleares pacíficas en Irán. Así que todo el sistema está al borde del colapso total. Y eso es increíblemente peligroso. and that is unbelievably dangerous. Sí. Quiero decir, vaya. Y China no tendría, comparada con Rusia y Estados Unidos, China tiene muchos menos, ¿verdad? Muchos, Matsins. Sí. Así que se entiende que China no quiera participar en esto. Pero si los otros dos no van a hacer nada, entonces no pasará nada. The problem is not that China is not interested. El problema no es que China no esté interesada en el control de armas. No tengo ninguna duda de que China acogería con agrado el control de armas. A lo que China no va a acceder es a una situación en la que Estados Unidos obtenga una superioridad permanente y jurídicamente vinculante en armas nucleares sobre China. Porque el riesgo que eso conlleva es que Estados Unidos adquiera entonces una capacidad de primer ataque a la que China no pueda responder. China siempre ha dejado claro que no le interesa tener tantas armas nucleares como tienen Estados Unidos y Rusia. As the United States and Russia are. I mean, its position, as I understand it, is that Su posición, según la entiendo, es que tendrá suficiente, no irá más allá de eso. Quiero decir, no está persiguiendo a los estadounidenses ni tampoco a los rusos, pero tampoco permitirá ponerse en una situación de desventaja permanente, dado lo hostil que Estados Unidos es hacia ella. Así que sí, creo que si Estados Unidos renunciara a esa idea de que debe ser el número uno, probablemente podríamos llegar a algún tipo de negociación. Pero por supuesto, de momento no lo hará.
Y el otro gran problema es que no tengo la sensación de que los estadounidenses se tomen muy en serio la cuestión de prorrogar el START 2. En lugar de discutirse como debería cada día y ser un tema principal en los medios, casi nadie sabe de ello. Esto es puramente mi opinión. Creo que la visión de China sobre las armas nucleares cambió alrededor de 2015. ¿Por qué lo digo? Creo que antes de eso te lo he contado, ¿verdad? Había conversaciones entre el ejército estadounidense y el ejército chino. Y el ejército chino incluso les dijo, sí, sé que Estados Unidos puede destruir China cientos de veces. Nosotros nos conformamos con destruir a Estados Unidos solo una vez. Así, tengámoslo esta casa, no eres de dancing, número de la Pero creo que eso cambia un poco porque en 2015, ¿recuerdas a Albert Jacobi? Escribió un artículo. En ese artículo trata sobre la estrategia nuclear y lo dejó muy claro. Dijo que cuando las armas convencionales ya no sean una ventaja para Estados Unidos, definitivamente debemos considerar las armas nucleares como una opción viable y dejarlo muy claro a China. Cuando lees algo así, ¿qué harías tú? Quiero decir, cualquiera en la posición de China no se queda simplemente esperando, ¿verdad? Por supuesto que van a cambiar su estrategia nuclear. Bueno, por supuesto que lo son, especialmente teniendo en cuenta que Estados Unidos persigue de manera constante una capacidad de ataque preventivo. Sí. Dado que esto es así, está impulsando la necesidad de que los países, no solo China, por cierto, sino cada vez más países en todo el mundo, adquieran armas nucleares o consideren hacerlo. Y ha llevado todo el sistema de control de armas nucleares, que como dije, ha existido de forma continua desde los años 60, al punto no solo de crisis, sino de colapso total. Y eso es increíblemente importante. Me resulta aterrador, habiendo vivido la Guerra Fría. No puedo empezar a explicar lo aterrador que es. Quiero decir, una de las cosas que siempre resultaba tranquilizadora cada vez que había una crisis entre la Unión Soviética y Estados Unidos era que al menos sabíamos que el tema de las armas nucleares estaba bajo cierto grado de control, porque ese era el miedo supremo. Pero ahora parece que eso ha desaparecido. Y antes hablábamos en el programa sobre estas personas que no tienen restricciones, así que de combinación es extremadamente atenuada. Eso es lo que estoy pensando. Mira lo que acaba de pasar en Qatar. Qatar se supone que es un aliado de Estados Unidos, y Estados Unidos no hizo nada para proteger ni a Qatar ni a Israel. Y si Israel decidiera un día, por cualquier motivo, lanzar bombas atómicas en algún lugar de Oriente Medio, esa perspectiva aterradora se está volviendo cada vez más real. Dado, como hemos dicho, que Israel ha adoptado actualmente un camino de violencia en todo Oriente Medio, ¿quién puede decir dónde se detendrá? Si, por ejemplo, entran en otro conflicto con Irán, y eso no sale bien, ¿quién puede asumir que en ese momento se abstendrán de usar armas nucleares? Yo desde luego no puedo. Sí, nadie puede. La única forma de detener eso es Estados Unidos, pero Estados Unidos no lo va a hacer. Bueno, veremos qué pasa con el START. Quiero decir, si eso expira por sí solo, no pasa nada. Es una situación realmente aterradora. Es algo realmente aterrador. Lo que hay que hacer, quiero decir, en primer lugar, obviamente el START sí necesita ser prorrogado. Y de nuevo, es muy preocupante que eso no haya sucedido. Al parecer, los rusos lo han planteado varias veces, y Putin lo mencionó con Trump en Anchorage, pero aparentemente no encontró a Trump muy receptivo porque Trump no parecía estar muy interesado en el asunto. Pero lo que tiene que ocurrir para que el control de armas vuelva a encarrilarse es que haya una relajación general de las tensiones. Es decir, eso fue lo que ocurrió en los años 60. Tuvimos la crisis de los misiles en Cuba, que asustó a las superpotencias, y se dijeron a sí mismas, Dios mío,
No podemos dejar que esto se descontrole. We can't let this get out of control. And so we had the following year, the first nuclear test. Así que tuvimos, al año siguiente, el primer tratado de prohibición de pruebas nucleares. Y eso llevó, como dije, a la cumbre en Glasgow, en Estados Unidos. Y de ahí surgieron tanto la distensión como el control de armas nucleares. Una cosa siguió a la otra, de forma constante. Por lo tanto, tiene que haber una relajación de las tensiones. Trump debería haber ido a Pekín, reunirse con los líderes allí. Ahora, al parecer, está hablando de invitar a Putin y Xi a la reunión del G20 en Florida. Quiero decir, me encantaría ver a todos juntos, pero tiene que trabajar de forma constante para que eso ocurra y para cambiar el clima político en Occidente, que decir que se está volviendo histérico y peligroso es quedarse muy corto. Yo no confío en Trump. Quiero decir, no sé quién lo hace. Ese es el problema. Sí, vale. El gobierno francés acaba de colapsar. Estábamos hablando de cómo Gran Bretaña posiblemente tenía algunos problemas financieros graves, pero parece que el gobierno francés tiene problemas financieros aún más serios. Así que el gobierno colapsó. Es absolutamente cierto. Ahora bien, creo que la realidad subyacente sobre Reino Unido y Francia es que Francia, en ciertos aspectos, está en una posición más fuerte que Reino Unido. Según tengo entendido, dispone de mayores reservas, no reservas gubernamentales, sino ahorros. Los franceses ahorran mejor que los británicos. Así que todavía hay mucha riqueza en Francia que podría utilizarse para estabilizar la situación. Y Francia, en algunos aspectos, tiene una economía manufacturera más competitiva que la británica. Según tengo entendido, mantiene un superávit comercial. Así que lógicamente debería estar en mejor posición para capear este temporal. Pero lo que ha ocurrido en Francia, como también ha ocurrido en Reino Unido, es que el país Francia ha perdido la confianza en su clase política. Sienten que la clase política en Francia simplemente no está interesada en Francia ni en el bienestar de los franceses. Constantemente les pide que hagan sacrificios, hagan planes por futuro, ya sea en Ucrania o donde sea, la integración europea o donde sea. Y el resultado es que tenemos una crisis política en Francia, porque los gobiernos franceses no se interesan por los problemas de Francia y no son capaces de construir un consenso en Francia para abordar los problemas de fondo que no dejan de crecer allí. Y esa crisis política puede convertirse muy fácilmente también en una crisis económica. Así que es una situación muy difícil. Y en el centro de todo está ese hombre extraordinario, Emmanuel Macron. Inteligente en muchos aspectos, muy vanidoso, inteligente, no sabio. Y como dijiste, muy vanidoso. Tiene una confianza en sí mismo, muchísima. Y aunque es bastante obvio, ¿crees que puede aguantar hasta las próximas elecciones? ¿Estás seguro? ¿O ahora está tambaleándose? Siento que hay mucha presión sobre él para que dimita o algo así. Quiero decir, algo tiene que ceder. Tiene que irse. Quiero decir, me parece que la idea de otro año de Emmanuel Macron en este momento es espantosa. Creo que Francia ha tenido 4 o 5 primeros ministros en los últimos 12 meses, o son 24 meses. En fin, tenemos una completa inestabilidad en Francia. La popularidad de Macron ha caído al 15%, es decir, solo el 15% de los franceses le apoyan. Yo mismo me sorprendo de que sea incluso tan alta, para ser sincero. La cuestión es que cuanto más tiempo siga siendo presidente, más inestable se vuelve la situación política en Francia. Porque cualquier cosa que proponga, cualquier primer ministro que presente, va a ser rechazada, porque la gente en Francia está harta de él. Ahora, lo que tiene que hacer es dimitir. Se pueden convocar elecciones tanto para la presidencia como para el Parlamento. Lo más probable es que las gane el partido de Marine Le Pen. Y permítanme recalcar
que no soy fan. Quiero decir, hay muchísimas cosas de Marine Le Pen que no me gustan en absoluto. Ideológicamente, no estoy nada cerca de ella, más bien todo lo contrario. Pero al menos en este momento, quizá ella pueda obtener una mayoría y proporcionar a Francia un gobierno. Y entonces el gobierno podrá empezar a actuar. Y entonces podremos ver el regreso de la política real a Francia, un gobierno y una oposición, y quizás se pueda restaurar cierto grado de cordura y equilibrio en los problemas. Una de las cosas que tengo que decir sobre Le Pen es que al menos entiende que los problemas de Francia están en Francia. Y creo que a ella le preocupa mucho más que a Macron abordar esos problemas en Francia, mientras que Macron habla grandilocuentemente sobre, ya sabes, política, enviar tropas francesas a Ucrania, las alianzas de Francia con países asiáticos, todo tipo de cosas que están muy, muy alejadas de las necesidades y realidades cotidianas del pueblo francés. Ahora, hablando de los cambios de primer ministro, ya sabes, cambiando tan frecuentemente, Japón, el primer ministro japonés también dimite. Japón también enfrenta algunos desafíos, entre ellos el problema comercial con Estados Unidos. Pero tengo la sensación de que este primer ministro estuvo en el cargo menos de un año. No se le puede echar toda la culpa a él. Así que también hay algún problema de fondo en Japón. ¿No es así? Lo son, sin duda. Y voy a decir algo. Creo que esto es, en cierto modo, un desarrollo inquietante, porque lo que entiendo, y de nuevo, no soy un gran experto en política japonesa, es que el partido dominante allí, el Partido Liberal Democrático, ahora se está dividiendo. Hay un viejo sector conservador, la vieja guardia, que era el que solíamos conocer. Eran nacionalistas, a menudo corruptos, no eran personas especialmente simpáticas, pero eran pragmáticos a su manera. Desafortunadamente, dentro del partido ahora hay un grupo muy radical, muy nacionalista, muy revanchista, que parece estar ganando fuerza. Y no puedo evitar pensar que lo que está ocurriendo es que Japón se está moviendo cada vez más hacia políticas revanchistas cada vez más extremas. Sí, eso es. Mucha gente en China también lo ve así. Parece que los candidatos para el próximo primer ministro pertenecen todos a ese grupo. China observa esto muy de cerca, pero recuerda una cosa. Lo que China está diciendo es que Japón debe ser muy, muy cuidadoso esta vez si va a mostrarse agresivo hacia China. La China de hoy es una China muy diferente, y si Japón se atreve a hacer algo, incluyendo interferir en los esfuerzos de unificación de China con Taiwán, China no dudará. Japón es el único país sobre el que China no tendría ningún problema en tomar represalias. China también puede vengarse. Así que Japón debe tener eso muy claro. Sí, y ha habido un cambio enorme en el equilibrio de poder. Recuerdo haber leído, creo que fue hace unos 2 años, un editorial en el Global Times en el que señalaban que, en relación con el tamaño de la economía china actual, Japón ocupa aproximadamente la misma posición que tenía Taiwán en el año 2000. Esta es la magnitud del cambio. Sospecho, por cierto, que esto es lo que está impulsando gran parte de este nacionalismo en Japón, que han estado acostumbrados desde el siglo XIX a ser el país asiático más rico y poderoso, o al menos en su propia concepción, han sido el país asiático más poderoso. Ahora es muy difícil mantener esa creencia, y creo que esto probablemente está causando muchas de estas cosas. Pero tienes toda la razón. Deben ser muy, muy cautelosos. They do need to be very, very careful. I doubt that they are. And I don't think they have any understanding. Lo dudo mucho, y no creo que tengan ninguna comprensión de los riesgos que están asumiendo. Desafortunadamente, los estadounidenses les susurran al oído todo el tiempo, diciéndoles: China es vuestra amenaza, vuestro enemigo. China es vuestro adversario. Los chinos os odian. Los chinos quieren conquistaros. ¿Por qué no os unís a nosotros? Apoyáis a Taiwán y así podemos derrotar juntos a China. Y luego, quién sabe, quizá China se desintegre. Sé que hay gente en Estados Unidos, y desde luego en Reino Unido,
que todavía fantasea con eso. Y entonces, quién sabe, quizá podáis volver a tener vuestros pequeños trozos, igual que antes de la Segunda Guerra Mundial. Así que quiero decir, existen estos susurradores, y me temo que si se les escucha, arrastrarán a Japón en una dirección desastrosa. La locura no tiene límites. Y recientemente, no sé si te diste cuenta, el jefe de Austria de Naino, donde reunió a alguien muy polémico, en realidad dibujó un mapa en su Ekir, dividiendo la India. Él cree que deberíamos dividir la India. ¿En qué están pensando estas personas? Quiero decir, es asombroso lo creativos que son a la hora de dividir países. Tienen mapas sobre cómo dividir Rusia. Siempre quieren dividir China. ¿Qué están haciendo estas personas? Simplemente siguen inventando disparates, ¿verdad? Sí, quiero decir, lo son. Pero quiero decir, son muy, muy peligrosos porque lamentablemente todavía tienen influencia. No han desaparecido. Es decir, creen que, igual que en el siglo XIX y durante la mayor parte del siglo XX, Occidente debería seguir jugando a ser Dios, dividiendo países, eligiendo sus gobiernos, decidiendo sus sistemas económicos y sociales, y siempre estar ahí y mantenerse en la cima. Ahora, lo último es que con tantos problemas, ya sabes, vemos que Reino Unido tiene algunos problemas financieros, Francia también, y Estados Unidos también hay noticias bastante malas que llegan del mercado laboral. Por ejemplo, tuvieron que revisar a la baja las cifras de empleo del año pasado en casi 1 millón de puestos de trabajo. Se puede revisar tanto a la baja, pero en fin, el mercado laboral no pinta bien. Pero un problema o un riesgo es que cuando los países se enfrentan a problemas internos, a veces buscan un enemigo o algún tipo de excusa para iniciar una guerra y desviar la atención. ¿Crees que eso es un riesgo? Sí, lo es. Es, lamentablemente, algo que tenemos por costumbre hacer en Occidente. Estaba leyendo Bloomberg sobre todo esto, y su economista jefe ha concluido ahora que el año pasado Estados Unidos atravesó una recesión. Lo cual, por cierto, me resulta interesante porque recuerdo que a principios de 2024 dije que esperaba que ocurriera una recesión en Estados Unidos, y me sorprendió mucho que no sucediera. Parece que de hecho sí ocurrió, así que hubo una recesión. Luego, al parecer, hubo una breve estabilización a finales de 2024, cuando la Reserva Federal empezó a bajar los tipos de interés. Pero Bloomberg cree que ha vuelto a entrar en recesión. Volvió a entrar en recesión, y si observas la situación en la industria manufacturera, eso lo confirma. La manufactura en Estados Unidos ha estado en declive continuo durante, creo, 11 meses, salvo un breve repunte alrededor de febrero de este año. Así que, absolutamente, tienes toda la razón. En Occidente es bien sabido que cuando tienes problemas internos, buscas problemas externos. Así logras desviar la atención de todos hacia eso. Si tienes una guerra corta y exitosa, eres el héroe. Todos te miran a ti, te reeligen triunfalmente. Y por supuesto, hoy en día en Occidente probablemente llevamos eso aún más lejos porque percibimos que estamos en lo que falsamente nos representamos a nosotros mismos como un momento existencial, que ya no somos. Ya sabes, que Occidente ya no es la fuerza política, económica y cultural dominante en el mundo. Y esto es, de algún modo, un desastre. Nadie explica nunca por qué debería ser un desastre. Pero en fin, es un desastre. Así que es aún más importante que, dado que estamos visiblemente en declive y en recesión, encontremos algún medio para remediarlo, para demostrarnos y probar de nosotros mismos que seguimos siendo fuertes, para darnos la autoconfianza que eso conlleva, y para poner los demás en su sitio. Así que tienes toda la razón. La recesión es algo muy peligroso. En Occidente puede dar lugar a horrores, y lo he visto suceder. De alguna manera la Segunda Guerra Mundial, y la gente no se da cuenta de esto,
pero existe una opinión que comparten muchos historiadores. Es que una de las razones por las que la Segunda Guerra Mundial estalló cuando lo hizo en 1939 fue porque Hitler se dio cuenta de que la economía alemana se estaba sobrecalentando gravemente y estaba a punto de caer en una grave crisis de recesión. Así que tuvo que iniciar la Segunda Guerra Mundial para evitar que eso ocurriera. Así que ya sabes, tienes la historia, y me temo que eso podría ser muy cierto. Mientras tanto, la pista espera Trutlingsgero. Sí, pero no te preocupes, los precios en China han bajado un poco, así que eso demuestra que están en deflación. Y ya sabes, la economía allí está al borde del colapso. Al fin y al cabo, tenemos a ese gran experto, Gordon Chang, que nos asegura que así es. Así que, ya sabes, si empezamos la Tercera Guerra Mundial, obviamente los chinos no podrán resistirnos porque su ejército no tiene la experiencia que tiene el nuestro. De acuerdo. Bien, hablemos la semana que viene. Siempre hay mucho de qué hablar. Esta semana pensé que, hasta hace un par de días, quizá las cosas se calmarían un poco. Bueno, solo en los últimos días. ¿Puedo decir algo? Quiero decir, el acontecimiento más importante de 2025 fue lo que ocurrió la semana pasada en China. De hecho, diría que es el acontecimiento y la serie de reuniones más importantes que han tenido lugar al menos en los últimos 5, quizá en los últimos 10 años. He oído que en Estados Unidos se asustaron por ello. Quiero decir, fue el momento en que finalmente entendieron que, ya sabes, todo esto de los BRICS, la OCS, el auge tecnológico de China, el hecho de que China no está simplemente imitando, ¿cómo era esa estupidez que dicen los estadounidenses? Los estadounidenses innovan, los chinos imitan y los europeos regulan. Bueno, nadie se cree la parte intermedia de eso, que los chinos simplemente imitan. Este fue el momento en que finalmente se hizo evidente, en Occidente, en Estados Unidos, que las cosas están cambiando, que el mundo realmente está cambiando. Y creo que lo vimos. Vimos el contraste entre los dos mundos, el que ofrece esperanza y el que ofrece, bueno, toda la locura y el desvarío de los que hemos estado hablando en este programa. La Cámara de Representantes, el Comité de Armamento. Algunos miembros están organizando un viaje a China a finales de este mes, así que supongo que eso es una buena señal. No lo han hecho en 6 años. Probablemente esa sea parte de la razón por la que sienten que, en vez de simplemente gritarle a China, quizá deberíamos empezar a hablar, al menos iniciar algún diálogo después del desfile. Absolutamente. Y para repetirlo una vez más, el punto que has estado señalando en muchos programas y que también hemos discutido en este programa, China no quiere ser enemiga de Estados Unidos. Esto es una interpretación completamente errónea de China. Las personas que piensan eso no entienden la historia china ni el interés nacional chino, que no es en absoluto lo que ellos creen. Sí, tampoco China quiere reemplazar a Estados Unidos en todos los sentidos posibles. No creo que nadie quiera ser enemigo de Estados Unidos, pero Estados Unidos es muy bueno con los enemigos, ¿verdad? Absolutamente. Absolutamente. Y si Estados Unidos perdiera su posición como hegemonía mundial, sería un momento liberador para ellos, si tan solo pudieran comprenderlo. Creo que también sería liberador para el pueblo estadounidense. Podemos detener estas guerras interminables y dedicar algo de dinero, esfuerzo y atención a Estados Unidos, que necesita mucho trabajo aquí. Absolutamente. Eso es lo que quiero decir. Sería un momento liberador para ellos y para todos los demás, obviamente, pero también para ellos. Creo que fue Marx, aunque no cito a Marx muy a menudo, quien dijo una vez que un pueblo que oprime a otro nunca puede ser libre. Sí, es cierto. Si miras lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos, es una locura.
Es solo, vale, en fin, tomaré un... Okay. Have a Muchas gracias. Que tengas un gran día. De acuerdo.